El mensaje de este día se titula 25 centímetros. Para ello quería pedirte de favor si pudieras abrir tu Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Quinto libro de la Biblia en forma correlativa, Josué, capítulo 7, versículo 1. La palabra del Señor dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Bet-Aben, hacia el norte de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, sino que suban solamente 2,000 o 3,000, y ellos van a tomar fácilmente a Jai. No te fatigues, ni tú ni a todo el pueblo yendo allí, porque solamente son unos pocos. Y subieron de allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron despavoridos delante de los de Jai. Incluso los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo de Israel desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de estos hombres para que nos destruyan? Ojalá hubiésemos quedado al otro lado del desierto. Versículo 10. Jehová le dijo a Josué: Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha hecho lo malo y ha pecado, y han hecho lo contrario a lo que yo les mandé, y también han tomado del pueblo enemigo, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por todo eso los hijos de Israel no podrán estar frente a sus enemigos. Nosotros estuvimos viendo en el mensaje de la semana pasada acerca de este personaje bíblico llamado Josué. Josué era el encargado de conquistar las tierras que Dios les había dicho a Israel que tomaran luego de haber escapado de Egipto, luego de haber pasado por el desierto 40 años. Y ahora nosotros vemos en el libro que lleva su nombre, Josué, cómo este hombre tiene una entrada triunfal en esa tierra a la cual él debe poseer. Él clama a Dios y Dios hace que se derrumben unas grandes murallas que eran el primer escollo que el pueblo de Israel encontraba para entrar a la tierra prometida. Ahora vemos que, pasado el tiempo, este mismo Josué, con este mismo pueblo de Israel, que eran aproximadamente 2 millones de personas, comienzan a tomar posesión de esa tierra. Ahora les tocaba ir a sacar a un pueblo que era relativamente pequeño. Este pueblo se llamaba Jai. Jai es H-A-I latina. Pero nosotros vemos que en ese transitar Josué se equivocó en algunas cosas. Alguien ha dicho que un camino muy difícil para que el hombre pueda transitar tiene un recorrido extremadamente corto. Este camino contra el cual todo hombre debe luchar y que debe ser su travesía más grande, el puente más importante, el escollo más difícil que debe pasar, tiene una medida. Esta medida es 25 centímetros. ¿Qué cosa es 25 centímetros? Sobre lo cual toma el título de este mensaje. 25 centímetros es la distancia que hay entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Porque cuando el hombre puede hacer que lo que está en el cerebro pueda bajar al corazón y cambiar la voluntad, entonces ese será el camino más extraordinario que el hombre haya podido conquistar en su tierra. Porque la conquista más grande del ser humano
No es que hayan ido los antiguos navegantes hacia la Antártida y hacia el Polo Norte. No es que haya venido Cristóbal Colón a descubrir las Américas. No es que el hombre haya puesto el primer pie sobre la luna. La conquista más importante del ser humano y en la cual no llegamos todavía a poder conquistar, es a poder conquistar nuestra voluntad. Porque una cosa es entender lo que necesitamos y otra cosa es poder bajarlo a nuestro corazón y ceder a nuestra voluntad. Como decía el escritor Luis Enrique Rodó, finalmente un hombre es la historia de todos los hombres, porque todos los hombres finalmente son lo mismo. Todos pensamos igual, todos decidimos igual. Usted mire a un hombre y ese hombre es el ejemplo de cómo es un molde de todos los hombres, porque en las características básicas y primarias somos lo mismo. En este pasaje nosotros vemos que Josué, luego de haber tenido una tremenda victoria y haber milagrosamente por mano de Dios haber derribado unos muros que tenían 10 metros de alto, solamente cantando y alabando a Dios, ahora tiene que votar a un pueblo que es relativamente pequeño. Un primer escollo fácil. Dice que Josué nunca conquistaba a lo loco. Él mandaba siempre espías. Eso era lo que había aprendido de Moisés. Entonces Josué manda espías a Jai. Y cuando regresan el informe es muy favorable. Son unos pocos. Es un pueblo que está semidestruido. Jai significa muros, significa ruinas. Le dice, incluso no mandes todo el ejército. Manda unas cuantas personas solamente de nuestro batallón. No los fatigues a todos. Con 3,000 hombres, tranquilamente, votamos a todos los de Jai. Josué se deja guiar por el consejo de sus espías y manda una cantidad relativamente pequeña de hombres. Mas, sin embargo, el pueblo de Jai puede contrarrestar el ataque del pueblo de Israel e incluso botarlos, humillarlos y matar unos cuantos. Para ellos la muerte en guerra no había sido algo común. Dios había estado con ellos victoria tras victoria. Ellos solamente morían de vejez, pero ellos no morían en guerra. Ellos no eran expertos soldados, ellos no eran personas guerreras. Ellos habían sido toda su vida en Egipto, habían sido artesanos, obreros, jornaleros. Y en el desierto, lo más probable es que se hayan olvidado de todas esas virtudes. Ahora que ellos estaban en la tierra prometida, entonces dice Josué capítulo 7, versículo 1, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Quisiera que te detengas un momento aquí y por favor no te desanimes si no entiendes estas palabras un poco complicadas. La Biblia dice que el pueblo de Israel cometió una prevaricación. Prevaricación significa una falta consciente en total uso de sus facultades. O sea, sabiendo qué cosa es lo que tenían que hacer, finalmente no lo hicieron. Entonces, Dios les había dicho al pueblo de Israel que ellos atacaran, pero que no tocaran nada de cada pueblo que ellos podían invadir. Que no tocaran ni un ídolo, que no tocaran ninguna prenda, que no tocaran ningún mensaje valioso de ellos, que no tocaran ningún tesoro. Dios les había dicho, atácalos y sácalos de ese lugar, mas no tomes nada de ellos. Yo quiero que te conformes con lo que tú tienes, con lo que yo te doy. No mezcles lo que yo te he enseñado con lo que te enseñan otras personas. Sin embargo, la Biblia dice que hoy hubo un hombre que se llamaba Acán. Y este Acán dice que tomó del pueblo de Jai algo y se lo escondió. Ahora, es interesante saber que este hombre llamado Acán significa perturbado. Significa una persona que no era muy estable emocionalmente. Estaba un día arriba y un día abajo en las emociones, cual sub y baja. Como un yo-yo espiritual.
algunos días totalmente eufórico, otros días totalmente deprimido, tocando el cielo algunos días y tocando la tierra y arrastrándose en ella algunos otros. Pero es interesante saber que la Biblia dice que Dios sabía que en medio de 2 millones de personas había alguien que se llamaba Can. Y Dios sabía su nombre, el nombre de sus padres, el nombre de su abuelo, de qué tribu era, cuál era su dirección, porque delante de Dios nosotros no podemos pasar desapercibidos. Así pues, el día de hoy me gustaría hablar con aquellos que de repente tienen como Acán una conciencia de quién es Dios. De repente han conocido la mano de Dios en su vida. Quizás tienen muchas expectativas en cuanto a lo que Dios puede hacer en su vida. Pero cuando ellos tienen que decidir algo entre obedecer a Dios o no, finalmente caen. Y este caer perturba. Este caer hace que tengan miedo de las cosas de Dios. Y hacen que quieren alejarse de las cosas de Dios. Y volvemos a Génesis capítulo 2. Volvemos al pecado de Adán. Un Adán que cuando peca se esconde de Dios. Génesis capítulo 3 nos dice que Adán se escondía de Dios, se cubría de Dios y ya no tenía confianza en Dios, le tenía miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que había hecho mal. Sabía en su mente todo lo que Dios le había dicho, pero cuando tenía que decidirlo y eso que estaba en la mente, tenía que caminar ese gran camino de 25 centímetros, lamentablemente fallaba. Y esa es la historia de todos los seres humanos. Prevaricar. Faltas conscientes cuando tenemos total uso de razón de las cosas. No hacemos las cosas por ignorancia, hacemos las cosas porque en algún momento tenemos que decidir y cuando decidimos desobedecer. A mí siempre me gusta hablar acerca de el ejemplo de los 3 productos que se meten en una olla hirviendo. Y cuento siempre que una olla de agua hirviendo muchas veces declara qué cosa es lo que realmente es un objeto en sí. Imagínese usted que tengo 3 productos diferentes. Supongamos que tengo un primer producto que puede ser un huevo, un segundo producto que puede ser una papa cruda y un tercer producto que puede ser un café. Entonces pongo una olla de agua hirviendo y póngalo a hervir a plena potencia con fogón alto. Ahora, si usted pone ese huevo antes de meterlo a la olla, es sumamente frágil, es blando. Usted tiene que tener mucho cuidado y delicadeza. Pero cuando lo mete dentro de la olla, ese huevo se pone duro. Por el contrario, cuando usted tiene la papa cruda, por naturaleza es dura. Pero cuando usted la mete a la misma olla y a la misma temperatura a la que metió el huevo, la papa tiene el efecto contrario que el huevo. La papa está dura y se vuelve blanda. Y tengo también un tercer objeto, que es una bolsa de café, lleno de aroma. Usted le echa a la misma olla a la que echó el huevo y a la misma olla a la que echó la papa, y va a tener un efecto muy distinto a la de los otros dos. Va a botar un aroma cálido, un aroma especial que va a inundar todo ese espacio en el cual usted está vertiendo ese café. Así es el corazón del hombre. El corazón del hombre puede estar blando, o puede estar duro, o puede esparcirse, pero al final lo que va a decidir si realmente es un producto que valga la pena o no, es la olla hirviendo. Y para usted que está escuchando, algunas veces en la vida tenemos que pasar por momentos en los cuales estemos delante de ollas con agua hirviendo. Momentos en los cuales usted tenga que decidir si lo que va a hacer realmente es correcto o no. Y lo que usted haga demostrará la calidad espiritual que usted tiene. Y Dios lo conoce. Y Dios sabe cuál es su tesoro, cuál es su precio, hasta dónde puede llegar usted. Dios sabe hasta qué punto usted va a ser probado.
Y por eso es que el Señor Jesucristo decía en Mateo capítulo 6, versículo 21, donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Te pregunto, quizás tú entiendes las verdades espirituales para tu vida y quizás tú crees en Dios. Estás en la mente. Pero en algunas ocasiones se te presentarán oportunidades tan jugosas que tú pensarás que son únicas y especiales e irrepetibles. Pero esas cosas que tú decidas van a desobedecer a Dios. Te pregunto, ¿cuál es tu precio? ¿Por qué dejarías a Dios? ¿Por qué prevaricarías contra Dios? ¿Por seguridad? ¿Por sexo? ¿Por estabilidad jurídica? ¿Por estabilidad emocional? ¿Por estabilidad laboral? ¿Porque haya alguien que constantemente te diga cosas lindas? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Estás haciendo tesoros en los cielos o estás haciendo tesoros en la tierra? Déjame decirte de que hagas lo que hagas, lo sepa la gente o no lo sepa la gente, hoy Dios te está buscando a ti, a esa persona sobre la cual Dios conoce tu nombre, el nombre de tu padre, el nombre de tus pasados, dónde tú vives, dónde te ubicas, y te está preguntando dónde está tu tesoro. ¿Hay algo más importante que Dios contra lo cual tú tengas que desobedecer? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Dios entiende perfectamente los temores del hombre. Dios entiende que todos tenemos emociones primarias como el asco, el miedo, la ira, la sorpresa, la tristeza, la alegría. Y que todos tenemos también emociones secundarias como la culpa, el orgullo y la sorpresa. Y sabemos perfectamente que el hombre es la única especie que se medita a sí mismo mientras se va deslizando en el tiempo. Sin embargo, yo te pregunto, hay un momento en el cual Dios te tiene que pasar por una olla de agua hirviendo. Y nosotros muchas veces pasamos de ateos a incrédulos, de incrédulos a creyentes. Pero Dios no quiere que nos detengamos allí. Dios quiere que de creyentes pasemos a personas que cambiemos. Y esa es la grandeza del Evangelio. El Evangelio trabaja de tal manera en nosotros que nos va convirtiendo de personas que no creemos a personas que somos interesadas. De personas que somos interesadas a personas que vamos creyendo. Pero hay un momento en que usted tiene que encargarle su vida a Dios. Cuando usted está en el momento difícil de la prueba. Porque ese Dios en el cual cree también es el Dios que cambia. Ese Dios que tiene poder para abrirle los ojos de su mente, de su alma, de su corazón, para que entienda. También es el Dios que tiene el poder de cambiar su voluntad y hacer que si antes usted se veía con alguien que no le convenía, entonces ahora deje de hacerlo. Que si usted tenía un negocio con alguien en la cual hacía cosas, en las cuales sobornaba, en las cuales había corrupción, usted vaya dejando todas esas cosas, así vayan en contra de su bolsillo. Porque ese Dios que cambia es el Dios que transforma a una persona malhumorada en una persona que habla palabras de ánimo. Es el Dios que cambia a una persona que por tendencia se deprime a una persona que todos los días tiene fe en el Señor y que anda mirando las cosas en fe y no por vista. Porque el Dios que cambia es el Dios que hoy está vivo en su corazón. Así que este mensaje va para aquellos que están pasando de Jericó a Jai, de algún momento en el cual usted pasó por una victoria especial y hoy día vuelve a la normalidad de siempre. Hoy día vuelve a sus ruinas, a su Jai. Recuerde, Jericó significaba una victoria inmensa y Jai significaba muros, lamentos y derrotas. Y quizás usted ya pasó su Jericó. Quizás Dios en su misericordia ha permitido de que usted pueda sobrevivir todo este tiempo difícil de pandemia y de enfermedad.
Quizás usted ha sido víctima de esta enfermedad y ha sufrido duramente en carne propia lo que es tenerla. Y pidiéndole al Señor misericordia, Él ha permitido que usted pueda seguir en este mundo. Ahora que ya pasó su victoria, vamos volviendo a la normalidad. Y muchas veces volviendo a la normalidad, volvemos a como éramos antes. Volvemos a nuestras ruinas. Volvemos a ser las personas que antes éramos. Y medios perturbados cual Acán en la vida vamos avanzando, viendo en qué servimos a Dios y en qué no. Qué nos gusta de Dios y qué no. Yo conozco personas que durante toda la semana hacemos cosas que no están de acuerdo al Evangelio. Pero nos acordamos de Dios un par de horas a la semana, en la cual nos recogemos y en cierta manera respetamos que Dios existe. Pero Dios no quiere eso. Porque eso que tú estás haciendo y eso que no permites que Dios trabaje en ti es lo que al final hace daño en su familia, en su persona y en su diario vivir. ¿De qué nos sirven pasar años de nuestra vida creyendo en nuestra mente todas las verdades que hay en la Biblia, si finalmente eso no transforma nuestra vida, nuestro rostro, nuestras palabras, nuestro ánimo, nuestra forma de ser? Hoy día el mensaje es: levántese de su high, levántese de sus ruinas, levántese de esa situación en la cual usted se puede ver y recuerde que su Dios es el Dios que, así como el pueblo de Israel cambió el corazón de Faraón, que abrió el Mar Rojo, que hizo cruzar el desierto, que los mantuvo durante 40 años dándoles comida de manera increíble, que los llevó a la tierra prometida, que hizo que los muros se caigan. Ese es el mismo Dios que se mantiene en el tiempo. Pero muchas veces nosotros pasamos continuamente de la victoria a la derrota. Querido amigo, usted que me escucha, querido amigo creyente, usted que tiene todas las verdades muy claras en su corazón, yo quiero pedirle ahora que haga un esfuerzo especial y recorra ese último camino. No es muy largo, pero es importante. Es un camino que tiene un trecho de 25 centímetros, que va de lo que usted piensa a lo que usted tiene que cambiar, que va de su cerebro a su corazón, que va de su mente a su voluntad. Y el ser humano que no tiene las fuerzas de Dios, lamentablemente va de fracaso en fracaso, de Jericó a Jai. Porque nosotros, los seres humanos, muchas veces nos promocionamos y marketeamos como si fuéramos personas de mucho saber, de mucha sabiduría, de mucho conocimiento, que tenemos toda la información posible a la mano. Pero la pregunta es, si todos sabemos que tenemos que comer frutas, pescados y verduras para estar sanos, ¿por qué no lo hacemos? Si todos sabemos que tenemos que tener un buen hogar y tener una familia estable con buenos hijos para que nos vaya bien en la tierra, ¿por qué buscamos algo fuera de casa? Si todos sabemos que no debemos depender de vicios, ¿por qué volvemos a ellos? Y es que ¿saben qué hay? Hay como una especie de kriptonita contra Superman. Algo que jala al hombre y le dobla su voluntad y lo hace sumamente débil. Y la Biblia dice que esto se llama pecado. Y Josué capítulo 7 es la historia de un hombre que, habiendo creído en Dios, aún no conocía a Dios. Y Acán, en ese conocer y no ver que en su vida diaria Dios podía hacer algo, se volvió, como era su nombre, un perturbado. Una persona que los cables se le cruzaban diciendo: ¿cómo es que Dios no puede obrar en mi vida? Y él no entendía que no solamente era creer, sino que a su misma vez también era ceder la voluntad. Era arrepentirse, y arrepentirse significa darle la vuelta a lo malo con el propósito de mirar a Dios. Hace muchos años me contaban una historia que yo creo que puede ayudar. Hablaba acerca de una familia en la cual un niñito de 6-7 años iba siempre a la casa de los abuelos. Estos, consentidores como todos los abuelos,
siempre tenían una variedad de dulces, caramelos y chocolates que darles al nieto. Los padres, cuando veían que el niño se le comenzaban a caer los dientes, le prohibieron que él coma chocolates y le pidieron a los abuelos que por favor deje de ponerle caramelos a este niño. Pero sin embargo, el corazón de los abuelos, siempre consentidor, habían ideado una treta, habían hecho un trato con este niño y le habían dicho lo siguiente: nosotros vamos, cada vez que vengas aquí, tú vas a encontrar los caramelitos, pero para que no los vean tus padres, los vamos a poner en este jarrón que hay aquí, en esta mesa. Entonces, cada vez que el niño iba a visitar a los abuelos, los abuelos efectivamente ponían los caramelos dentro del jarrón. Y el niño llegaba, saludaba, hacía como que no sabía nada. Y cuando los padres estaban lejos del sitio, metía la mano en el jarrón y agarraba los caramelos. Y ese fue un truco que duró varios meses, hasta que pasó algo. Un día, como el niño iba creciendo y creciendo, la mano también le había crecido. Entonces, un día mete la mano en el jarrón para agarrar los caramelos, pero la mano no salía. Por más esfuerzo que hacía el niño de tratar de sacarla y resbalarla, no encontraba una manera por medio de la cual él pudiera sacar la mano de ese jarrón. Entonces, no le quedó al niño más remedio que declarar lo que había pasado. Los padres le preguntaron: ¿qué te pasó? Metí la mano en el jarrón y la mano se me quedó atracada y no pude sacarla. ¿Pero por qué metiste la mano allí? Y el niño no cedía, no quería decir por qué, solamente decía que la mano estaba allí y no podía sacar la mano. Le echaron aceite, le echaron agua, hicieron algún tipo de fuerza, movimiento con el jarrón, pero era imposible. La mano del niño no salía de ahí. El abuelo le dice: bueno, no va a quedar más remedio que agarrar un martillo y romper ese jarrón. Pero le daba pena porque era una especie de recuerdo familiar. Entonces se le acerca al niño y le dice: antes de romper el jarrón, quisiera preguntarte algo. ¿Tú estás seguro que esa mano no sale de allí? Y el niño le responde mirándole a los ojos: bueno, abuelito, quizás si dejara de agarrar el caramelito que tengo en la mano, de repente pueda hacer que mi mano salga un poco más fácil. Y efectivamente, el muchacho dejó los caramelos, soltó la mano, se volvió más flácida y así la mano pudo salir del jarrón. Muchas veces en la vida nosotros nos comportamos como esos niños. A veces rompemos cosas muy valiosas en nuestra vida porque hay un caramelito que nos gusta, un sabor dulce que nos atrae, algo que de vez en cuando tenemos que comer para tener buen ánimo, para seguir en la vida con buena cara. Pero ese algo muchas veces nos aparta de Dios. Deja ese caramelito que te cuesta dejar. Ese caramelito al que vas de cuando en cuando, secretamente, que se llama pecado, que te aparta de Dios. Y no tengo necesidad de decir cuáles son uno por uno, porque todo el mundo sabe qué cosa es lo que tiene que dejar. Lo bueno, lo malo, lo que se puede decir y lo que no se puede decir. El mensaje de hoy día es: nosotros muchas veces somos jalados por un poder tan especial al cual no podemos controlar y que tiene un nombre tan singular que a los seres humanos les disgusta, y ese nombre la Biblia lo llama pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, para que usted pueda librarse de ese poder, usted tiene que tener un poder más grande que el cual lo está empujando a hacer las cosas que lo apartan de Dios. Para usted, que conoce mucho de la Biblia, o para usted, que recién está interesándose en las cosas espirituales, la verdadera marca de una persona que sigue a Dios no es cuánto conoce de Dios, no es si puede recitar algunas cosas de memoria o si sabe en orden cronológico o correlativo las cosas de la Biblia. No es cuántas clases haya escuchado o cuántas prédicas haya memorizado. Lo importante en la vida es demostrar con cambios de que usted realmente conoce a Dios.
Porque usted tiene que pasar de no creer a interesarse, a creer y a cambiar. Y si usted no cambia, usted va a estar perturbado. Usted va a ver que el evangelio no funciona en su casa, así como no funcionaba en el campamento de Israel. Y hasta los problemas más pequeños, los pequeños enemigos de la vida, los pequeños high, lo van a derrotar y encima van a causar heridas que van a tener que traer llanto y dolor a su casa y al lugar donde usted se mueve. Hoy día quiero que entienda de que hay cosas que tienen una cierta etiqueta, que tenemos que manejar con mucho cuidado. Y esa etiqueta dice en la caja, frágil. Artículos de loza, de porcelana, vasos de vidrio, de cristal, copas. Pero también me atrevería a decir que hay algo que encaja perfectamente con esa definición de frágil. Tu corazón. Tu corazón es frágil. No lo hieras más. No escondas más lo que quieres hacer en secreto. Y no pongas por sobre la obediencia tus pequeños caramelos de la vida que quieres agarrar. La Biblia dice de que el camino para seguir al Señor es angosto, pero los que van por ese camino van hacia la vida eterna. Muchas veces nosotros nos vamos adentrando inconscientemente hacia lo malo, con nuestras excusas favoritas. A mí no me va a pasar. Yo esto lo puedo controlar. Es la última vez que lo hago. Y en esas excusas nos vamos ahondando poco a poco hasta que finalmente llega la muerte física y la muerte espiritual. Escuchaba hace poco que habían hecho un experimento con unas ranas en unos laboratorios. Y el experimento consistía en lo siguiente: ponían recipientes con agua hirviendo y echaban 2 ranas dentro de esos recipientes. Ahora, cuando obviamente esas ranas caían en el agua hirviendo, hacían todo lo posible por saltar y salir de allí, hasta que finalmente morían. Pero también habían otras 2 ranas que eran metidas en un recipiente que tenían la misma cantidad de agua, con el mismo tamaño y volumen de capacidad del otro recipiente, pero el agua era tibia. Y cuando metían a otras 2 ranas allí, las ranas entraban de buena gana, pero el calor que iban imprimiéndole al agua era gradual, no era algo brusco, era poco a poco, hasta que finalmente llegaban a la misma temperatura que el primer recipiente con agua hirviendo. ¿Saben qué pasaba? Las ranas nunca saltaban. Las ranas nunca hacían el mínimo esfuerzo por salir de allí. Poco a poco se fueron adaptando a esa nueva temperatura, pero finalmente con el mismo resultado, la muerte. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 16: ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado o sea para Dios? Así que en la vida alguien dijo que siempre somos esclavos de algo, de un régimen, de una persona, de una situación, de un hogar. Lo importante es encontrar una esclavitud que nos lleve hacia algo bueno, porque finalmente somos esclavos hasta de nosotros mismos. Entonces Dios le dice a Josué capítulo 7, versículo 10: Josué, ¿por qué te postras así? ¿Por qué te lamentas haber pasado todo este tiempo con el pueblo, el cual yo permití que saliera de Egipto, que pase por el desierto y lo traje hasta acá? Lo que tienes que hacer es, saca a Acán, a esa persona, y dile que deje su mal, que deje su pecado, que deje su forma de vida. Y cuando Acán finalmente exterminó su pecado junto con él, entonces volvió la victoria al pueblo. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículo 36, que toda persona que hace pecado es esclavo del pecado,
Mas si el Hijo nos libertare de ese pecado, seremos verdaderamente libres. 25 centímetros. Es el espacio que usted tiene que recorrer entre saber lo que tiene que hacer y finalmente decidir cambiar. Porque como dice el teólogo John Stott, lo último que resigna finalmente el ser humano es su voluntad. Mi querido amigo, entréguese a Dios de todo corazón. Mi querido amigo que va a una iglesia, todo lo que ha aprendido, ahora plásmelo en una vida cambiada y transformada. Deje de hacer lo malo. Venza las tentaciones que le pone la vida. Hágase a un lado de todo lo malo con el propósito de obedecer a Dios. Y usted tendrá como recompensa una vida de bendición, una vida de protección y una vida de seguridad. Y no se tendrá que estar escondiendo ni de Dios ni de los hombres. Y no tendrá que estar agachando la cabeza delante de nadie, porque el que sigue a Dios está puesto como cabeza y no como cola. ¿Le gustaría a usted vencer finalmente ese último escollo de su vida y hacer que todo lo que hay en su mente pueda bajar a su corazón? Yo te invito en este día a que usted pueda hacer una decisión, la decisión más importante de su vida. La decisión más importante es buscar a Dios de todo corazón y cambiar para siempre, pero en el poder de ese Dios que transforma, que cambia y que hace que pasemos de ser personas ignorantes espirituales a conocedores de las verdades de Dios y a personas que vayamos cambiando paso a paso en nuestras vidas. Si usted quiere ser esa persona que triunfe en la vida, que encuentre su lugar de felicidad y de comodidad en la persona de Dios, le pedimos hoy día que baje todo lo que usted conoce, esa información que hay en su mente, la baje a su corazón. Así que el día de hoy vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos cambie de ser personas como Acán, que escondemos cosas, a ser personas que realmente quieren ser hijos de Dios, fieles, verdaderos, ejemplares, que queremos andar en el camino de la vida y de la fe. Oremos. Señor, en este momento, en esta ocasión que estamos aquí, queremos agradecerte por tu palabra. Reconocemos que muchas veces hacemos cosas en secreto y escondemos nuestros errores, y delante de los demás tenemos una buena apariencia, pero a ti no te podemos esconder nada. Hoy día tú nos dices que donde nosotros estemos, allí tenemos que parar nuestra condición y nuestra situación, y tenemos que buscarte de todo corazón. Así que te pedimos perdón porque quizás conocemos muchas cosas y quizás hasta incluso vayamos a algunas iglesias, pero realmente no tenemos un cambio en nuestras vidas. Estamos haciendo cosas que van en contra de lo que dice la Biblia. Y tu palabra dice de que si nosotros pecamos, te ofendemos y no podemos tener una vida consecuente con nuestras creencias. Haz que vivamos lo que hablamos. Haz que vivamos lo que creemos. Haz que vivamos, Señor, las cosas que nos hacen andar en fe. Así que hoy día decidimos recorrer esos 25 centímetros de nuestra mente a nuestro corazón con el fin de llegar a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mi querido amigo, usted que está escuchando este audio, como le pedimos siempre, busque un lugar donde, en cualquier lugar donde usted se encuentre, tanto en los Estados Unidos como fuera de ellos, donde usted encuentre ese sitio donde puedan predicarle correctamente la Biblia, con personas que hayan tenido su misma experiencia de fe y personas con las que pueda convivir, crecer espiritualmente y seguir adelante en medio de estos tiempos tan difíciles. Dios les bendiga y que la palabra de Él haya sido el alimento que necesitamos para esta semana. Bendiciones.